No te pierdas y sigue el GPS, donde los negocios y la tecnología se unen para marcar tu ruta. Historias, datos, actualidad y conversación que te orientan en la ruta de la tecnología y negocios para que tomes la ruta correcta. El GPS. Encontrémonos todos los lunes. No te pierdas. Con Carla Sepúlveda y Luis Caro, académicos de la Facultad de Negocios y Tecnología de UNIAC. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de GPS. Ya estamos en nuestro sexto capítulo y seguimos con temas muy apasionantes, y en esta oportunidad no es un tema menor. Vamos a continuar con la línea de negocio orientada a lo que es todo lo relacionado con operación renta, pero eso es primero lo que vamos a partir. Ahora, por lo pronto, tengo que presentar a quien corresponde, obviamente, que cada lunes estamos juntos aquí, así que, Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Luis, hola a todos. Bueno, hoy vamos a partir con un tema muy interesante, como comentaba Luis, y para ello tenemos nuestra invitada, tenemos el privilegio de contar, ¿cierto?, con Daniela Pavés Núñez. Ella es contadora, auditora y pública, magíster en Dirección y Gestión Tributaria, ex asesora del Ministerio de Hacienda en el proceso de reforma tributaria del Gobierno de Chile, además de docente también en otra universidad. Bueno, adivinen de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? No sé qué puede ser. De reformas tributarias, así que le damos la bienvenida a Daniela. Daniela, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, agradecida. Bien, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta para poder ponernos en contexto. Okay. Daniela, para comenzar, ¿cierto? Es súper importante entender qué es lo que significa, ¿cierto?, hablar de reforma tributaria. Entonces, para todos quienes nos escuchan, que no necesariamente son del área, vamos a hacer la primera pregunta para contextualizar, ¿cierto?, ¿qué se entiende por reforma tributaria y cuáles son sus objetivos principales en una economía moderna? Bien, una reforma tributaria hay que entenderla como un cambio estructural del sistema tributario de una nación. Entonces, todas las naciones, todos los países tienen sus sistemas tributarios que tienen por objetivo principal recaudar impuestos, ¿cierto? Los impuestos son la principal fuente de ingreso de los países en general. Por lo tanto, la reforma tributaria es un cambio estructural, entendiéndose que no son solo simples cambios a tasas o a base imponible, sino que es un rediseño de cómo funcionan y de cómo operan los impuestos en un país. Entonces, un cambio estructural como una reforma tributaria persigue varios objetivos y va a depender obviamente de quién impulsa estos cambios estructurales, pues. En ese sentido, dependiendo del gobierno que esté en ejercicio en el momento de la reforma tributaria. Entonces, ellos son los que van dando las directrices de esta reforma. Claro, ellos proponen un cambio de reforma dependiendo de sus objetivos de Estado. O sea, todos los gobiernos tienen objetivos políticos distintos y por lo tanto muchas veces se apoyan en estos cambios estructurales de la reforma tributaria para levantar sus programas de gobierno. No es obligación que cada gobierno presente una reforma tributaria, pero esto ha ocurrido en la última década en Chile. O sea, antes los cambios a las leyes de impuestos eran muy, muy particulares y nosotros tuvimos un régimen por más de 3 décadas desde el retorno a la democracia. Entonces, en la última década ha habido como una moda en que cada gobierno viene como con su reforma tributaria bajo el brazo, un poco para tener como empuje sus políticas públicas y lo que quieren implementar en su gobierno. Entonces, es un poco eso, son cambios estructurales a cómo funcionan los impuestos dentro de un país. Y en ese sentido, bueno, tenemos que aquí hay distintas reformas tributarias que se han presentado y que van generando debate. De hecho, ahora mismo en la actualidad estamos, como dice Daniela, nuevamente con esa intención de que llegue un gobierno nuevo cada 4 años, que pone su sello, pone su estructura en la reforma. Pero, Daniela, la pregunta puntual, ¿cuáles han sido las principales reformas que se han aplicado en Chile y en qué contexto surgen? Ya nos dio unas luces que cada gobierno implementa según su sello, cómo quiere dirigir al país, pero en este sentido, ¿cuáles son las reformas que se han implementado en Chile?
Bueno, las más importantes, la del 90, que fue la del retorno a la democracia, que ese fue el objetivo principal, o sea, rediseñar el sistema tributario con mira hacia un objetivo más social. Después tuvimos una en el 2001 importante también, y en el 2014, después 2020 y últimamente 2022-2023. Han sido como reformas importantes porque no solamente se cambiaron tasas de impuestos, sino que se cambiaron la manera en que los contribuyentes tienen que declarar su impuesto y calcular su impuesto. Entonces, por ejemplo, la del 2014, que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet, tenía como objetivo financiar la educación pública, ¿cierto? La educación gratuita de calidad. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran, digamos, las reformas recientes y qué cosas eran las que habían apuntado directamente, precisamente lo que comentabas de la educación? Sí, esa es la del 2014. Ahora, igual entender que las reformas tributarias tienen este eslogan, pero en la práctica todo lo recaudado no va a financiar lo que se dice que se va a financiar, porque los impuestos van a arcas públicas, a las arcas de la nación. Y por ley de presupuesto se van asignando los montos a los programas. Entonces, las reformas se impulsan con un objetivo, con una mira de decir, ya, yo quiero financiar la educación gratuita y de calidad. Pero no, eso no significa que todo lo que recaude este cambio normativo va a ir a cubrir eso. La idea es que sí, pero toda esa discusión tiene que ver en la ley de presupuesto que se discute en el Congreso. Entonces... y para terminar de responder tu pregunta, Carla, en el 2021, por ejemplo, la reforma del 2020 del expresidente Piñera tuvo como objetivo modernizar el sistema tributario, y la del 2023 tenía como por objetivo dar apoyo al cumplimiento tributario. Se actualizaron conceptos, se actualizaron diseño a experiencia comparada a nivel OCDE. Básicamente nos pusimos un poco como al nivel internacional de lo que se esperan de los sistemas tributarios en países desarrollados. Ah, buenísimo. Y ahí, por ejemplo, la reforma en las estructuras, los presidentes, ¿cierto? La modifican algunos de acuerdo a sus estilos y todo eso, pero dentro de los mismos periodos o ciclos de gobierno, ¿ellos mantienen las mismas reformas? Porque estos avances, ¿cierto? La implementación que hacen a raíz, digamos, de estos fondos debieran ser como de largo alcance. Claro, idealmente las reformas están pensadas para que se mantengan en el tiempo, porque eso da certeza jurídica a los contribuyentes y a los inversores del país. O sea, nadie quiere un país donde constantemente estén cambiando las leyes y cambiando la forma en que se determinan los impuestos, ¿cierto? Porque además los impuestos es un ítem importante dentro de cualquier evaluación de negocio de un inversor. Sin embargo, tengo recuerdo, por ejemplo, de que una parte de la reforma que impulsó la expresidenta Bachelet en el 2014 después fue revertida por el presidente Piñera en el siguiente periodo de gobierno. Ese fue como el caso más patente, pero del resto, claro, siempre se intenta mantener como la estructura del sistema tributario, y lo que se va cambiando de repente son exenciones, tasas, universo de contribuyentes, ese tipo de cosas. Y en ese sentido, Daniela, claro, no tenemos ahí lo que influye la reforma en la recaudación fiscal, que ya lo iba comentando, pero si me quedo un poco con el punto, ¿qué se entiende por una tasa? A lo mejor si podríamos transferirle eso a nuestros auditores, que son millones, a todo esto lo comentamos siempre, millones de personas que no escuchan. ¿Qué significarían estos conceptos, tasa o lo que nos acaba de comentar? ¿Cómo lo podríamos facilitar para todos quienes nos escuchan? Sí, la tasa es el número, el dígito, el guarismo del impuesto. Lo voy a llevar al caso más simple, el IVA, que todos conocemos un poco en qué consiste el IVA. Ay, cómo duele ahora, cómo duele el IVA. La tasa de impuesto del IVA es 19%, entonces todos los impuestos tienen una tasa y tienen una base imponible, que es donde se aplica esta tasa. Entonces, todos los impuestos tienen que tener su base imponible, su tasa de impuestos y además el universo de contribuyentes que van a pagar ese impuesto. Pero no todos los contribuyentes pagan los mismos impuestos, dependiendo del impuesto. Entonces, la tasa es el número. Es el número. Sería el 19% en el caso del IVA. Ya, perfecto. Y lo otro, Daniela,
estábamos hablando que cada presidente, ¿cierto?, distribuye sus mecanismos y todo eso, pero me imagino que esto lo que busca un poco es tratar de equiparar un poco las desigualdades, o hay algunos que se enfocan más en eso y otros no. Como te digo, depende del ciclo que pueda estar dirigiendo el país en el momento. O sea, todos los gobiernos tienen enfoques distintos donde ellos creen que hay que poner ojo para impulsar una reforma, pero uno podría decir que todas las reformas que han impulsado los gobiernos de izquierda o centroizquierda tenían como mira un poco la igualdad tributaria, entendiéndose la igualdad tributaria como la capacidad contributiva de los contribuyentes, o sea, paga más el que gana más y paga menos el que paga menos, ¿cierto? Les digo como spoiler que los sistemas tributarios no siempre son justos, entonces a veces esa igualdad no se cumple o esa equidad no se cumple y por lo tanto los gobiernos intentan como corregir esa desviación de entre lo que gano y lo que pago. Pero otros gobiernos, por ejemplo, como el actual, que tiene como foco impulsar la economía, dinamizar la inversión en Chile, entonces no tienen como foco la redistribución tributaria, sino más bien generar exenciones, dinamizar la economía para que a través de la economía y el empleo se generen como el aumento de los ingresos en marca fiscal. O sea, como que de esta forma tratar un poco de intencionar ciertos temas, dando un privilegio, digamos. Claro, o sea, no hay fórmula correcta y todo va a depender de la situación país en la que nos encontremos. O sea, Chile igual es un país bien estable, entonces uno puede proyectar más o menos cómo va a estar la situación económica y sacar una reforma tributaria en pos de ello, pero igual estamos inmersos en toda la vorágine internacional y, por ejemplo, ya lo estamos viendo con la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos que impactan el precio de los combustibles y indudablemente eso también tiene impacto en la recaudación, en la economía y en la recaudación fiscal. Entonces, las reformas tributarias y los cambios tributarios sin perjuicio que persigan un objetivo que viene como desde la ideología del gobierno o desde el programa del gobierno, también atienden a contingencias del país en cada momento. O sea, a Piñera, al expresidente Piñera, le tocó enfrentar una pandemia. Entonces, la reforma, los cambios estaban pensados desde esa necesidad. Entonces, sí, claro, ahí se tuvo que comprar equipamiento, hubo un montón de gastos que tuvo que incorporar el gobierno. Claro. Y ahí, aparecen los famosos impuestos que, como nos comentaba, y ahí nosotros tenemos que hay dos tipos de impuestos, el directo y indirecto. ¿Cómo este tipo de impuestos impactan en las reformas? ¿Tiene un fin más o menos? Sí. A mí me encanta esta pregunta porque es poco conocida y es fundamental un poco para entender los impactos que pueda tener las modificaciones tributarias que hacen los gobiernos en el bolsillo de cada uno, ¿cierto? A ver, el impuesto directo, entendamos el impuesto directo como el que afecta a la renta. Por ejemplo, ustedes que trabajan en esta universidad perciben ingresos por trabajar en esta universidad y pagan impuestos por trabajar en esta universidad. Sí. Cierto. Sí. Ya, ese impuesto es el impuesto a la renta y es un impuesto directo. En cambio, el impuesto indirecto, por ejemplo, es el IVA. Por cada artículo que adquieres, tú pagas el IVA. Entonces, ¿cuál es la característica de un impuesto indirecto o por lo menos lamentablemente una externalidad negativa que genera el impuesto indirecto es que es muy regresivo porque no atiende a la capacidad contributiva del individuo, sino más bien al mero consumo? Entonces, da lo mismo si tú ganas 100 y él gana 200, los dos van a pagar 19% por el mismo producto. Claro. Entonces, claro, son impuestos regresivos. ¿Y cuál es la problemática del IVA? Es que cuando uno analiza el universo de contribuyentes y los consumidores, uno nota que las personas de menos recursos son las que más consumen, o sea, todo lo que ingresa como patrimonio familiar lo gastan y por lo tanto ellos pagan 19% sobre todo lo que ingresa en su patrimonio. Entonces, ellos tienen una alta carga tributaria versus un contribuyente de alto patrimonio, estamos pensando el 1%, por ejemplo, más rico de este país,
su capacidad contributiva es muy baja, porque no todo lo que ellos ingresan lo gastan, mucho de lo que ingresan lo invierten, y el consumo es muy bajito. Entonces, cuando uno analiza la distribución de la carga tributaria, se da cuenta de que el IVA es un impuesto muy regresivo en ese sentido. ¿Cuál es el problema del IVA? Es que el problema para nosotros como consumidores y como contribuyentes es que es un impuesto súper fácil de recaudar. Entonces, en general, las naciones tienden a no innovar con este impuesto. O sea, funciona perfecto como en la cadena de aplicación y de recaudación. Entonces, todas estas luchas sociales de repente que uno las escucha y dicen como saquémosle el 19% a los medicamentos, saquémosle el 19% a los libros, etcétera. La verdad es que es súper difícil de aplicar porque eso rompe con una cadena de aplicación del IVA en donde todo funciona bien, y en el momento en que tú la rompes se te genera un hoyo susceptible de evasión. Entonces, claro, eso es lo que no quieren los países, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿los otros países funcionan igual? O sea, ¿de la misma forma o ellos tienen otra...? Mira, todos los países tienen un impuesto indirecto parecido al IVA. Hay algunos países que tienen un IVA diferenciado dependiendo de la canasta de productos. O sea, hay algunos países como, no sé, por ejemplo, Colombia tiene IVA diferenciado, grava la harina de manera distinta, las carnes de manera distinta, y eso uno podría pensar en principio que tiene sentido, pero ese tipo de sistema genera muchas dificultades en la recaudación y en la fiscalización del impuesto. Y además porque está un poco medio estudiado que no siempre la baja del IVA llega al precio final del producto. No siempre es así. Entonces, muchas veces los países desestiman este tipo de herramientas de generar IVAs diferenciados precisamente porque no se ha revelado en la práctica que ese ahorro fiscal se traspase efectivamente al precio del consumidor final. Entonces, mira qué interesante, nunca había pensado en eso. O sea, uno paga el IVA, uno cree que todo el mundo es igual, pero ese ejercicio que acabas de hacer, por ejemplo, de verdad que es interesante, porque uno como que nunca lo piensa de esa forma. Y por eso es que los países intentan impulsar más bien el impuesto a la renta, porque ese impuesto tiene una mirada más progresiva en el sentido de gravar dependiendo de cuánto tú ganas y no sobre el consumo. Pero ese equilibrio a veces no siempre es fácil. Entonces, pero, ¿sabes qué? Igual me surge ahora otra pregunta. Por ejemplo, las personas cuando compran algo, cuando adquieren algo, te preguntan boleta o factura, y en la boleta va incluido el IVA y en la factura no. Ya, primero es un error igual que hasta el día de hoy te sigan preguntando eso, porque la factura la tiene que exigir quien está comprando en calidad de empresa. Claro. Entonces no es como que en los comercios te digan boleta o factura, eso pero ya es una práctica. Lo más probable es que algunos también hagan eso, o sea, a lo mejor compran cosas de consumo personal. Eso es derechamente evadir. Es mal usar el sistema tributario porque... ¿Eso es como la elusión o la evasión? Eso sería evadir, porque tú estás yendo en contra directamente de la ley. Claro. La elusión... Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con esto, si quieres como... Sí, y de hecho, recordando que estamos en GPS, voy a aprovechar este pase para reforzar que en la sesión anterior, en nuestro capítulo anterior, precisamente conversamos esos dos puntos que se hizo la diferencia. Nuestro decano, que estuvo invitado como profesor experto, hizo ese alcance de la evasión y la diferencia con la elusión principalmente, así que aprovechando que vayan a ver ese capítulo para que refuercen ese tema y vuelven con nosotros para que sigamos aquí aprendiendo junto a Daniela. Y Daniela, claro, efectivamente habían quedado algunas preguntas en este sentido, pero tiene que ver, claro, la relación que existe, y ahí centramos la pregunta en lo que llevaba Carla, la relación que existe entre la reforma junto con la evasión y la elusión fiscal. ¿Cómo esto se conjuga entonces en una reforma? Bueno, esto porque, a ver, los países obviamente intentan recaudar lo más posible y que no haya fuga de ingresos en ese sentido, y obviamente hay contribuyentes que no están tan cercanos a las leyes y les gusta más bien vivir en el límite de lo legal y lo ilegal, entonces se generan estos vacíos de repente, vacíos legales o directamente acciones contrarias a la ley. Entonces ahí hay una distinción que hacer, porque la evasión principalmente es ir en contra de la ley, o sea, hacer algo que está prohibido, directamente prohibido, y por lo tanto tú estás como
cometiendo un delito en ese sentido. En cambio, la elusión está descrita como el abuso de las normas jurídicas. Entonces yo intento hacer cosas y poner sociedades intermedias y hacer operaciones intermedias para parecer una cosa que no es, con tal de mi único objetivo, ahorrar impuestos. Entonces la elusión es mucho más difícil de probar porque en apariencia pareciera ser que todo está bien y que no hay nada en contra de la ley, pero cuando uno analiza la información de manera más macro, te das cuenta que el único beneficio que obtuviste de toda esta artimaña que hiciste fue ahorrar impuestos. Entonces, ahora, per se la economía de opción no está castigada, o sea, la ley no te obliga a ti a usar la opción más cara para hacer negocios, ¿cierto? Pero la ley dispone que tú tengas otros beneficios que solamente los meramente tributarios. O sea, si vaya a hacer una artimaña de operaciones, que tenga un sentido económico también, no meramente tributario, porque si no uno podría asumir que lo hace solamente para eludir impuestos. Yo te quiero devolver un poquito a la otra pregunta, que era ¿por qué en las empresas, por ejemplo, no pagan IVA y las personas naturales cuando compran algo sí lo pagan? Lo que pasa es que el IVA es un impuesto de recargo y el que soporta el IVA somos los consumidores finales. Ah, ya tiene que ver con una cadena de Exacto. producción. Entonces, las empresas participan en la cadena de IVA reteniendo el IVA y enterándolo en arcas fiscales. Ninguno de nosotros hace una declaración por pagar un IVA, claro, porque lo hace la empresa que estuvo antes que nosotros. Entonces, es un impuesto de recargo porque se va pasando de cadena en cadena, las empresas van recargando el IVA, van pagando lo que retienen, van utilizándolo como crédito, etcétera, etcétera, pero cuando uno analiza quién realmente asume el gasto de ese IVA, somos los consumidores finales. Entonces, si bien es cierto que las empresas pagan el IVA, pero quienes lo soportan somos nosotros, que ahí también se genera un desconocimiento que yo he escuchado habitualmente de repente cuando las empresas, sobre todo los pequeños empresarios, dicen como, ay, tengo que pagar el IVA, y es como, sí, pero tú no lo estás pagando, o sea, lo estás pagando, pero no es tu plata realmente. No, eso lo vaya a recargar en la cadena siguiente. Duele pagar el IVA. Sí, es que lo que pasa es que a ellos les afecta la caja, entonces igual tienen que disponer de ese dinero y por eso les duele, pero en estricto rigor el cargo económico es para nosotros los contribuyentes finales. Y incluso siendo que un beneficio para ellos declarar el IVA, porque pueden obtener más beneficios también y quedan mejor rankeados, si no me equivoco, ¿no? O sea, más que un beneficio, ser cumplidor de las declaraciones te deja bien posicionado con el servicio en el sentido de que no te van a ir a mirar. O sea, si te portáis bien y declaráis en tiempo tu impuesto como corresponde y en la forma en que corresponde, no vais a ser sujeto de fiscalización. Un poco eso, pero un beneficio económico tributario no hay por declarar el IVA realmente. Entonces, importante que se declare lo que corresponde y hay que portarse oportuno, portarse bien. Ahí está el primer tip, lógicamente, portarse bien a todos quienes nos escuchan y que están con pyme o prontamente van a ser pyme. Pero tenemos más preguntas y recordemos que estamos junto a Daniela Pavés, que nos está comentando sobre la reforma tributaria, así que síganos escuchando que vamos con un tema pero espectacular. Carla, ¿tenemos más preguntas que hacer? Sí, bueno, tenemos muchas preguntas, porque igual el tema es como bien interesante. Sí. Hablábamos, por ejemplo, de los países de otros países que tienen impuestos diferenciados y que quizás para Chile no es algo que sea muy bueno, pero hay algunas prácticas que quizás sí se hayan replicado de otros países de buenas referencias que se hayan traído dentro del tema tributario de la reforma. A ver, en la última reforma, en la que me tocó colaborar de manera quizás más directa, entonces puedo hablar con más propiedad de eso, siempre se intentó, todas las medidas que pudiésemos adoptar en cambios tributarios, se intentaba por lo menos revisar la experiencia comparada. Uh-huh. ¿Qué significaba esto? Ir a mirar qué hacían los otros países en relación con el tema que uno intentaba modificar. Entonces, eso te permite dar una perspectiva de si se puede o no aplicar. Igual, obviamente, esto también hay que hacerlo con mesura, porque la situación de Chile no es comparable siempre con cada país. Claro. Tenemos economías distintas, todos tienen sus realidades. Claro, necesidades distintas. Entonces, siempre esa comparación no es directa, pero sí nos sirve para ubicarnos como en el mapa y decir, bueno, esto se aplica y parece que sirve. Además que la estabilidad económica de cada país es distinta. Claro, y uno además va a mirar países en los que son referentes. Por ejemplo,
tuve que participar en una mesa de trabajo donde el rubro del turismo estaba pidiendo medidas de ayuda económica debido a todo lo que pasó con el estallido social y la pandemia. Venían como de capa caída y querían como remontar un poco, entonces uno de la aristas era un beneficio tributario, entonces nosotros fuimos a mirar países que tuvieran como fuerte ingreso en turismo, entonces uno va a mirar los países de Centroamérica, países de Europa, donde los ingresos o la mayor cantidad de ingresos que tiene el país es por turismo, entonces ahí uno intenta replicar instrumentos o decisiones políticas que tomaron esos países y darle una bajada acá. Entonces, por ejemplo, en la reforma del 2023, la de cumplimiento tributario, se actualizaron varios conceptos relacionados con operaciones internacionales, con precios de transferencia, que son temas que tienen que ver con cómo las empresas manejan sus operaciones relacionadas en el extranjero. Entonces, todo eso hoy día está actualizado en términos de la OCDE y sus directrices. Entonces, yo diría que la verdad es que nosotros como país, siempre estamos intentando estar alineados con lo que hacen el resto de los países y con lo que determina la OCDE como buenas políticas. Ahora yo he visto que precisamente en ese tema del turismo, o sea, he observado desde cuando uno asiste, digamos, a algún sistema que esté asociado, por ejemplo, el teleférico. Existen tarifas que son diferenciadas para el turista y para el chileno en sí. Lo que pasa es que ahí esa es una medida que es muy popular y que es muy conocida. Uno siempre de repente cuando viaja se da cuenta que el extranjero tiene una tarifa distinta, a veces más baja, a veces más alta, dependiendo. Yo he visto que es más alta. Lo que pasa es que sí, son políticas que tienen los estados un poco para atraer turistas o para impedir que vengan nuevos turistas, dependiendo de la zona. O sea, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que en Venecia ya no soportan a los turistas. Claro. Entonces tenemos el impuesto más alto. Están revisando grabar de alguna manera el turismo en Venecia, onda por entrar, pagar mucha plata, no sé, 20, 30 euros. Como para regular el flujo. El flujo de turistas, porque, a ver, los turistas controlados generan ingreso y compran y consumo y los restaurantes se benefician y todo, pero cuando son turistas en masa generan muchas externalidades negativas, entonces uno le cobra más al turista precisamente para compensar la externalidad negativa que deja en la ciudad. Entonces un poco... Además que también hay recursos que hay que duplicar para poder satisfacer, digamos, a la población y al... Sí, y al esa turismo. es una buena acotación que hace Carla, porque es un punto importante cuando uno analiza los impuestos. No todos los impuestos tienen como objetivo recaudar o generar ingresos, a veces para compensar externalidades negativas. Por ejemplo, los impuestos al tabaco, el impuesto al alcohol, claro. Son impuestos que uno dice, bueno, yo quiero regular de alguna manera o impedir el consumo de esto, porque a mí como nación me cuesta plata que la gente se enferme de cáncer y que la gente se enferme de alcoholismo, ¿cierto? Claro. Entonces, yo les grabo con mayor impuesto que al resto de los bienes, que al resto de los servicios por la externalidad negativa que genera la sociedad, la población. Entonces, no todo, esos se conocen como impuestos correctivos. Entonces, tenemos también impuestos verdes a la contaminación por CO2, hay variados impuestos que no todos tienen por objetivo recaudar. Entonces, esa es como una materia no tan hablada respecto de los impuestos. Oye, Daniela, y ya llegando, bueno, se nos ha hecho muy corto el programa, estamos los últimos 2 minutos ahí ya, así que vamos a ir con la última pregunta que podamos dar para que tenga también el espacio. Si nos llevamos ahora a nuestros estudiantes de la comunidad que nos escucha, pensando en que son pymes y también algunos empresarios y a los que están estudiando hoy en día nuestras distintas carreras van a tener esto, ¿qué deberían prepararse las empresas en los posibles cambios en la reforma? ¿Qué le sugiere usted como experta que debiesen empezar a mirar, a pensar? ¿Qué nos diría como pregunta al cierre para este grupo de empresarios o comunidad que nos escucha? Para las personas que desean emprender, ¿dice? Que van a emprender o que tengan empresas, ¿qué le sugiere usted con respecto a los cambios posibles que permita la reforma tributaria? A ver,
analizándolo como desde la contingencia, entiendo que este gobierno planea bajar las tasas de impuestos a los contribuyentes y probablemente las pymes también se verán beneficiadas en eso. Hoy día en Chile tenemos un sistema tributario especial para las pymes, lo que quiere decir que tienen beneficios tributarios que el régimen general de tributación no tiene, y tienen tasas generalmente más bajas que el régimen general. Entonces, si va a iniciar un nuevo negocio, asegúrate de empezarlo en este régimen PYME, porque va a gozar de mejores beneficios. Eso como... Buen Claro, así como buen dato al cierre, sí, régimen PYME. Sí, estar ahí en el régimen PYME. Obviamente el régimen PYME tiene ciertas limitaciones porque no es para todo, pero si estáis recién empezando, muy probablemente puedes optar a ese régimen. Y lo otro, aquí voy a hacerle... promoción a mis colegas, pero adelante. Siempre buscar un contador. O sea, es difícil cuando uno recién está partiendo, es difícil entender el tema impuestos en Chile. Sí. Es denso, entonces para no cometer errores, para no partir con el pie izquierdo en el negocio, siempre tratar de buscar asesoría de quien sepa y dejarse guiar por eso. Es una inversión que hay que hacer, o sea, así como tienes que iniciar actividades, tienes que sacar patentes, tienes que, no sé, contratar personas, tenés que destinar una parte a pagarle a un contador y que te ayude como a cumplir en ese sentido, porque si no es peor. Entonces sería un buen área para estudiar. Absolutamente, siempre hay negocio y oportunidades. Sí. Bueno, y en ese sentido ya saben quienes están escuchando, si quieren ver Contador Auditor, síganos en nuestras redes sociales, sigan nuestro sitio web, porque esto ha sido GPS. Vuelvan a escuchar este programa porque ha estado espectacular. Daniela, te agradecemos, de verdad, una charla y una vez que entrevista, una charla, nos contaste mucha historia y como siempre quedamos cortos y como nos falta información, así que agradecer tu tiempo, Carla, como siempre agradeciendo tu compañía, y por lo tanto cerramos GPS el día de hoy. No se pierdan y nos vamos a ver la próxima semana como siempre en vivo los días lunes a las 13:30. Muchas gracias a todo el equipo y nos vemos el próximo lunes. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Cierra el GPS, tu brújula de información y conversación. 30 minutos para no perdernos en toda la semana. Te esperamos el próximo lunes. Síguenos y activa la próxima coordenada de negocios y tecnología. Vuelve a escucharnos en Spotify y en radiouniac.cl.